En este tercer video vamos a repasar un poquito lo que es punzonado control numérico. Como comentamos anteriormente, el punzonado es un corte mecánico por deformación plástica en frío, en el cual nosotros buscamos realizar el corte de un perímetro en particular. El filo de corte lo constituyen el filo del punzón y el filo de la matriz, y la máquina posee en este caso hasta 22 juegos de punzones y matrices diferentes para poder justamente hacer secuencias de punzonado con diferentes geometrías y perímetros. El perímetro de corte, como también mencionábamos en un principio, puede tener formas arbitrarias. Los punzones empleados van a depender del perímetro que querramos cortar. Se aplica a chapas con espesores de hasta 12 milímetros y para fabricar series medianas de piezas con un proceso de fabricación flexible, ¿no? El control numérico nos permite eso, realizar series medianas de piezas con un proceso de fabricación flexible. Entonces las operaciones que se suelen utilizar, o que las más utilizadas para justamente aprovechar las bondades de lo que es el punzonado control numérico, son las que se denominan mascado o nibbling. Nosotros lo que vamos a tener es en una posición unívoca de la máquina el conjunto punzón matriz, y después vamos a ir desplazando la chapa para que justamente esta operación se repita en distintos lugares de la chapa justamente que queremos punzonar, realizando, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, un patrón lineal, ¿no? en estas operaciones de mascado, en las cuales yo voy a ir desplazando la chapa en uno de los ejes, en el sentido de uno de los ejes, y voy a ir repitiendo esta secuencia a lo largo de un patrón que yo diseñe. Entonces, ¿cómo son las geometrías que tienen estos 22 juegos de punzón y matriz? Bueno, las más utilizadas son estos patrones que nosotros podemos ver en estos esquemas, ¿no? Digamos, donde acá tenemos, bueno, diferentes medidas y demás, pero son las secciones más comunes de punzones estándar que podemos encontrar en el punzonado control numérico. La elección de cada uno de ellos se va a efectuar en función al formato del perímetro que nosotros querramos cortar y también de la secuencia que tengamos de geometrías a realizar sobre la chapa. Acá podemos ver un esquema en el cual vemos justamente cómo va colocada la matriz en la zona inferior de la mesa de la punzonadora control numérico, y tenemos el punzón que va justamente colocado en la zona del cabezal con su respectivo soporte y un separador. Algo que es común a lo que tiene que ver con el punzonado tradicional es el tema del desgaste. El punzón va a tener un desgaste de cráter, como podemos observar, un desgaste de flanco y principalmente un desgaste de arista, ¿no? Que es este desgaste que lo que va a hacer es que el punzón pierda su capacidad de cortar debido a que pierde la geometría al filo de corte. Entonces, ¿cómo se soluciona o cómo nosotros podemos extender la vida útil del punzón? Es haciendo un mecanizado en el cual, regrabando el punzón, nosotros lo que podemos hacer es volver a tener una arista con la geometría de filo adecuada para el corte. Con la matricería sucede lo mismo, tenemos un desgaste que lo que va haciendo es redondeando los filos de la matriz, y entonces en la zona cilíndrica, antes de la descarga para la extracción del tejo que nosotros estemos en este caso punzonando, nosotros lo que vamos a hacer también para devolverle la vida útil a este herramental es mecanizarlo para nuevamente obtener un filo adecuado correspondiente con un corte apropiado. Entonces, de esta manera, mediante sucesivos regrabados, nosotros lo que vamos a ir haciendo es pudiendo utilizar el mismo herramental. ¿Cuál es la limitación que tenemos? Que principalmente la podemos observar en la matricería, ¿no? En la matriz inferior. Es la longitud de la zona cilíndrica, que por ejemplo generalmente es de alrededor de unos 6 milímetros de espesor. Entonces, en función de la profundidad de regrabado que tengamos que realizar, serán la cantidad de veces que podremos reutilizarlo. Si nosotros empezamos a regrabar por debajo de la zona cilíndrica, lo que va a suceder es que la matricería va a tener un diámetro mayor al adecuado, con lo cual los juegos se van a ver modificados y, en consecuencia, la calidad de corte también. Para minimizar el efecto del desgaste, lo que se suele utilizar son recubrimientos que permiten aumentar la dureza superficial del punzón y a su vez bajar el coeficiente de fricción, como por ejemplo con los recubrimientos de nitruro de titanio. Bueno, lo que comentábamos recién, que el afilado de punzones y matrices se efectúa sobre las superficies que están en contacto con la chapa a cortar, para justamente devolverle la geometría adecuada para el corte. Acá tenemos una estructura de lo que es un equipo control numérico CNC para punzonado, en el cual podemos ver el bastidor o la estructura de bastidor en C, el cual, como vimos
en los balancines no es el más rígido, pero permite el desplazamiento de la chapa en los dos sentidos del plano. ¿Para qué? Para que la operación que tiene que realizar este punzón con la matriz que se encuentra en esta zona, en la zona baja, justamente permita que se pueda desplazar y se pueda realizar esta operación en distintos lugares de la chapa. Lo que desplazamos es la chapa es la que se va a desplazar en este sentido y que se va a desplazar en este otro sentido, y justamente el conjunto matriz y punzón va a repetir esta operación en la zona donde nosotros coloquemos la chapa. Esto se ve más claro, por ejemplo, en la mesa que vemos acá a disposición, en la cual podemos ver que acá se están el conjunto, en este caso de los 22 punzones con sus respectivas matrices, y nosotros lo que hacemos es desplazar la mesa en dos sentidos para justamente poder repetir la operación de mascado en la zona o en la geometría o en la localización que nosotros programemos en el control numérico. Existen también disposiciones de máquinas control numérico que tienen como principal ventaja su rigidez. Son equipos mucho más rígidos, tienen una menor flexión, al igual que como vamos a ver cuando veamos el proceso de forjado en caliente, como son por ejemplo las prensas mecánicas de forjado. En este caso podemos ver un equipo comercial, en este caso Sinomec, con bastidor en O, Bastidor en O porque justamente la estructura es una estructura cerrada en forma de O, a diferencia de la estructura en C que veíamos en una primera instancia. Acá tenemos algunas características técnicas. Podemos ver, por ejemplo, la fuerza de punzonado. Recuerden que esto lo podíamos sacar con la tensión de corte del material, el perímetro a cortar y el espesor de la chapa. Podemos tener una idea justamente de este valor. En este caso, 22 toneladas es la fuerza de punzonado máxima que tiene este equipo. El espesor de punzonado, el espesor de chapa que podemos punzonar es de 6,35 milímetros. El diámetro máximo, porque recuerden que el esfuerzo aumenta conforme nosotros aumentamos el perímetro. El diámetro máximo, si trabajamos con chapas de 6,35 milímetros, o sea, en el máximo del espesor, es de 28 milímetros y, lógicamente, si nosotros bajamos el espesor de la chapa, bueno, el diámetro va hasta 76,2 milímetros. La precisión de punzonado es de una décima, más o menos una décima. Y la velocidad máxima de punzonado en 5 milímetros es de 410 golpes por minuto. Como pueden ver, la operación de punzonado es una operación rápida, Digamos, el proceso de punzonado, competitivamente con otros procesos, es un proceso rápido. La velocidad de rotación de la torreta es de 25 RPM para el cambio del herramental. Acá tenemos dimensiones máximas de la chapa, por ejemplo, que podemos cargar, que es de 1250 milímetros por 1000 milímetros. La velocidad en rápido, o sea, de desplazamiento, estamos hablando de 50 metros por minuto para uno de los ejes, el eje X. Para el eje Y un poco más alta la velocidad, 62,5 metros por minuto. Y el peso máximo de chapa que podemos colocar dentro de la mesa es de 500 newton. La capacidad de la torreta, 22 herramientas. Esto es importante para que nosotros podamos programar la producción y que nosotros entendamos un poco, podamos calcular la velocidad con la cual nosotros queremos realizar un determinado trabajo. Y vamos a ver que a medida que aumenta el espesor de la chapa y lógicamente aumenta el peso de la chapa dentro de lo que es la cama que nosotros queremos mover, para un entrecento de 1 milímetro podemos hacer, por ejemplo, 1200 golpes para un equipo Trumpf, Para un equipo Trumpf. Si nosotros mantenemos el entrecentro pero aumentamos el espesor, bueno, vemos una disminución del 50% para un aumento, por ejemplo, de 4 veces el espesor, en este caso de 1 milímetro a 4 milímetros. A su vez, si aumentamos el entrecentro, lógicamente también lo que va a pasar es que vamos a reducir los números de golpes por minuto que podemos efectuar con estos equipos. Entonces, como conclusión, en referencia al diámetro mínimo que es posible obtener por punzonado, y acá estamos hablando un poco de lo que son las limitaciones del proceso, existe una limitación experimental que tiene que ver con que no podamos realizar un diámetro muy pequeño debido a que el punzón va a empezar a sufrir los efectos del pandeo. Entonces, existe una limitación obtenida en forma experimental y es que el orificio de diámetro mínimo que puede cortarse sobre una chapa nunca podrá ser menor que el espesor de la chapa. Esta es una regla empírica, dado que se producirá una rotura del punzón, en este caso por pandeo, Digamos, a medida que nosotros disminuimos el diámetro del punzón, lo que tenemos es una mayor propensión a que el punzón pandee y falle en ese sentido.
Es decir, el diámetro del punzón deberá ser en todos los casos mayor o igual al espesor de la chapa punzonal. Esa es la primera limitación que tenemos. También vale la pena aclarar que la velocidad de punzonado depende también de la velocidad de desplazamiento de los ejes de la punzonadora, en el caso de estar trabajando con una punzonadora a control numérico, ¿no? Y el tipo de punzón que se utilice, ya sea plano o achaflanado, porque como vimos anteriormente, esto también influye en los esfuerzos. Entonces, bien, el punzonado es un proceso competitivo para grandes series, es un proceso en el que la limitación la vamos a tener con el espesor de la chapa. Es un proceso que tiene la ventaja de que no nos limita el perímetro o la geometría del perímetro que querramos cortar, pero sí la longitud de ese perímetro debido a que influye en la carga. Es muy importante que tengamos en cuenta los juegos, porque justamente van a influir tanto en el desgaste del punzón y de la matriz, como también en la calidad del corte, que está definido por las 4 zonas, que son la de deformación, la zona de bruñido, la zona de fractura y la rebaba. Entonces, bien, con esta diapositiva culminamos con esta breve referencia de lo que es el proceso de punzonado.